de esta noche, hay varios puntos que quisiera cubrir con ustedes. Yo sé que pues en esta noche tenemos gente de México y tenemos gente de Colombia, como también tenemos gente de los Estados Unidos, y pues precisamente en eso es en lo que me voy a enfocar en este momento. Antes que nada, pues quisiera nuevamente invitarlos a todos a que sean parte de la celebración del mercado aquí en Estados Unidos, en Las Vegas, donde estaremos anunciando la apertura del mercado latino. Así es de que es muy importante para todas estas personas que viven acá en los Estados Unidos, para aquellas personas que están en México y Colombia, que tienen asociados y que desean conocer un poco más de lo que se está haciendo aquí en los Estados Unidos, donde puedan tener capacitación y entrenamiento para llegar a cumplir sus metas y todo lo que sea necesario en cuanto al negocio de USANA y también en cuanto a la salud y nutrición. Pues este es el momento donde nos podemos encontrar y podemos compartir pues ideas y muchísimas cosas que van a ayudarles a ustedes a que logren su posición y lo que ustedes quieren lograr con USANA. También quiero aprovechar este momento para comunicarles que estaremos haciendo nuestra gira médica aquí en los Estados Unidos, y pues en realidad es algo que nos tiene muy, muy contentos. La razón por la cual es porque en esta ocasión contamos con 14 ciudades donde vamos a estar compartiendo con ustedes los conocimientos médicos y científicos, obviamente a través de lo que es USANA, con todos ustedes. Tendremos tenemos muchísimos lugares donde vamos a estar participando, pero también tenemos un grupo selecto de médicos y científicos que van a estar acompañándonos en estas ciudades. Y pues quiero comentarles que tenemos como primicias varios lugares donde estaremos trabajando. Entre ellos está Laredo, Texas. También estaremos por primera vez en la ciudad de Tampa. Estaremos en Carolina del Norte y en San Juan, Puerto Rico, como eventos de primicia, ¿no? Así es de que, pues, para más información es conveniente que entren a la página del Hub, donde podemos encontrar en el calendario de eventos toda la información detallada en los lugares donde se va a realizar estos eventos, obviamente, y los médicos que van a estar participando. Así es de que esperamos que todos ustedes estén pues presentes, y las personas que no viven acá en Estados Unidos y tienen algunas parientes o, como les digo, ya asociados o personas interesadas, pues que se contacten con nosotros para que les podamos dar la información apropiada y puedan pues ellos tomar ventaja de estas conferencias y de estas charlas que vamos a estar teniendo con ustedes. Y pues como ya lo habíamos dicho y pues ya lo había anunciado en el Facebook, esta noche tenemos nuevamente a nuestro químico Luis Nuño. En realidad pues muy contenta y emocionada también de tenerlo con nosotros nuevamente. Él nos estuvo acompañando hace un par de semanas y tuvimos muchísima audiencia. La gente quedó muy contenta con su participación, y pues estaban mandando muchos correos, muchos mensajes de que quieren escucharlo nuevamente porque él había hablado de lo que es la salud intestinal y los probióticos, y pues definitivamente nos parece que este es un buen momento para tenerlo a él con nosotros nuevamente. Él también va a estar acompañándonos en la gira médica, así es de que pues sin más preámbulo, por favor, démosle la bienvenida a nuestro químico Luis Nuño, con diplomado en medicina y nutrición ortomolecular. En esta noche, pues muchísimas gracias, Luis, por estar acá con nosotros. Espérame, Luis, no te escuchamos. Dame un minutito. ¿Aló? Ya, listo. Perfecto. Ajá. Listo, ya estamos aquí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, Marta. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar participando, apoyándote a ti, al gran equipo que haces con Brian, con Tania, y sobre todo lo más importante, de poder apoyar a todos los asociados que están con el interés de promover esto, de compartirlo con el mercado hispano. Y pues sobre todo también esto es para las personas que están aquí por primera vez, que vean cómo USANA realmente puede cambiar vidas. Y bueno, si ya estamos listos para empezar, me das luz verde para quitar mi cámara y entrar directamente a compartir pantalla en cuanto tú me lo digas. Es un gusto estar con ustedes, y en cuanto me des la señal comenzamos. Yo creo que ya podemos empezar, Luis. Adelante. Ya está compartiéndose la pantalla, ¿verdad? Sí, ajá. Perfecto.
Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la salud intestinal y vamos a relacionarlo a uno de los productos más importantes que tenemos dentro de la línea de lo que es desintoxicación y salud intestinal, que es el producto que conocemos con el nombre de USANA Probiotics. Y empezaremos por comentarles que, bueno, me da mucho gusto estar participando con ustedes el día de hoy, que es precisamente el Día Mundial de la Salud. Y vamos a empezar con las bases de lo que es la salud digestiva. Vamos a ver algunos temas muy básicos que son esencialmente tres cosas. Una es cómo se supone que debe de estar funcionando la digestión. La otra parte es qué es lo que sucede cuando la digestión no está funcionando de manera óptima, ¿ok? Y la tercera parte es cómo mantener un sistema digestivo sano. Y para ello, pues tenemos que estar conscientes de que la salud, aunque suene medio raro, pero la salud empieza en la barriga y pues en nuestro cuerpo se demuestra, ¿verdad? Todos decimos que tenemos o que somos lo que comemos, pero no solamente es eso, no solamente somos lo que comemos, sino que si eso le ponemos apellido, en realidad es que somos lo que comemos y lo que resulta de lo que logramos digerir. Entonces, esta combinación es muy importante porque hay gente que puede comer cosas muy sanas y aún así tiene problemas digestivos porque el cuerpo no siempre tiene la capacidad de digerir todos los alimentos que consumimos. Pero es un hecho que dependiendo de lo que estemos nosotros dándole a nuestro cuerpo, pues es las formas que va a ir agarrando nuestro cuerpo y pues al final de cuentas depende cómo estemos tratándolo, es el cómo nos vamos a ver, cómo nos vamos a sentir. Dicen que incluso a veces hasta el cómo vamos a oler. Y una de las cosas muy importantes es que tenemos que aprender a leer etiquetas, a hacer conciencia de lo que nosotros estamos consumiendo y sobre todo estar conscientes de que todo lo que consumimos tiene una consecuencia. Y pues lo más recomendable es que tratemos de estar en armonía, en conexión con las leyes naturales, con las leyes biológicas que rigen nuestro cuerpo, que tiene perfectamente la capacidad de identificar lo que le damos. Y una parte bien interesante es que en función de cómo está nuestro cuerpo, de cómo está nuestra energía a partir de los alimentos, pues son los estados de ánimo, los estados emocionales que nosotros estamos teniendo. Pero volvemos al tema, al final de cuentas el cuerpo siempre es bien chismoso y siempre viene acusando en base a qué nos estamos nosotros alimentando y también nos sentimos de acuerdo a lo que nosotros estamos comiendo. Entonces, pues vamos a dar inicio por revisar dónde inicia el proceso de la digestión. Y pues la sorpresa para muchos es que la digestión empieza justamente en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando tiene ciertos estímulos, envía un mensaje a la boca. Nosotros hemos escuchado la frase que dicen se me está haciendo agua la boca. Cuando sucede eso es porque hemos recibido un estímulo que hace que nuestras glándulas salivales empiecen a activarse. Incluso no me sorprendería que mientras lo he dicho, a muchas personas se les haya producido más saliva. Esto muestra lo poderoso que es el cerebro. Entonces, cuando nosotros recibimos esa señal, la boca comienza a producir saliva y esta saliva está cargada de básicamente dos tipos de enzimas. Una enzima que se llama lipasa, y por ahí van a escuchar, siempre que escuchen una palabra dentro del lenguaje bioquímico que termina en la palabra asa, estamos hablando de una enzima y lo que es el prefijo o la parte inicial de la palabra nos dice para qué sirve esa enzima. Por ejemplo, la lipasa viene del lipo, que son las grasas. Entonces, la lipasa son las enzimas que nos ayudan a metabolizar las grasas. Y por otro lado tenemos la amilasa, que es la que nos ayuda a metabolizar los carbohidratos y las proteínas. Otra cosa importante es que el cerebro, cuando empieza a tener un estímulo relacionado a comida, activa la producción del ácido clorhídrico. Un consejo que quiero aprovechar para darles, sobre todo a los que somos fanáticos del Nutrimil, que ya tenemos la disciplina de consumir Nutrimil por lo menos una vez al día, una recomendación que yo les haría que no siempre está anotada, es que en la medida de lo posible, cuando le damos el sorbo, el trago al Nutrimil, tratemos de mantenerlo en la boca
por unos segundos para que ese licuado, esa malteada, por ejemplo, se impregne de enzimas digestivas y eso nos va a permitir todavía tener una mayor capacidad de absorber los nutrientes que están ahí. Otro punto muy importante es el respirar antes de comer. Hay dos temas que son muy importantes. Uno es la respiración y otro es el silencio. La respiración obviamente nos va a permitir aumentar la oxigenación y el masticar antes de tragar también es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que al masticar, los dientes, que cada diente, dependiendo de la zona de la boca en la que tengamos el alimento, cada forma de diente tiene diferentes funciones. Hay dientes que son para desgarrar, hay dientes que son para triturar, hay dientes que, es decir, cada diente puede tener funciones diferentes, no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero el hecho es que mientras estamos masticando al mismo tiempo, estamos nosotros combinando el alimento con las enzimas que están proporcionadas con la saliva, que es lo que nos permite que se empiece a formar una masa, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de bolo, el bolo alimenticio. Otra cosa muy importante que probablemente rompe con las reglas sociales es que hay que procurar aprender a comer lo más en silencio que se pueda, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados a invitar a alguien para comer y platicamos mientras comemos, pero lo ideal es estar casi en una conexión sagrada, ¿no? Con el alimento. De hecho, alimento, si lo decimos en portugués, alimento, quiere decir ahí está la mente. Entonces es el momento de estar programando nuestros alimentos, por ejemplo, la proteína para que nos permita tener garra, nos permita ser emprendedores, etcétera. Es un tema muy interesante. Pero al final de cuentas, la recomendación por ahora es mastica, mastica y mastica y haciendo los alimentos cada vez más chiquitos. ¿Qué tanto debemos de masticar cada bocado de comida? Mínimo 30 veces cada bocado. Lo ideal es que fuera unas 50 veces. Es decir, es la forma en que nosotros vamos a garantizar tener la menor cantidad de trastornos posibles y facilitar una sana digestión. Ahora, aunque no tenemos ahorita el tiempo ni es el propósito dar una clase médica, porque como muchos lo saben, ni siquiera soy médico, soy químico, pero bueno, lo que sí es importante es que sepamos la base de, bueno, ¿qué hay de nuestro sistema digestivo? ¿Qué hay después de la boca? Bueno, pues después de la boca está un tubo que es el esófago, que es un tubo que se contrae a base de ciertos músculos especializados que permiten que el bolo, que es cuando la comida ya se hizo una masa junto con la saliva, empiece a bajar por un esfínter esofágico. Hay un esfínter arriba y un esfínter abajo, entonces el alimento empieza a caer a el estómago. Y cuando el alimento llega al estómago, que es un medio totalmente ácido, ahí empieza a generarse cierta producción de moco y ahí es el sitio donde se rompen las proteínas y la lipasa, que es la enzima que habíamos hablado, empieza a digerir ciertas grasas y también cuando los alimentos contienen elementos como la vitamina B12 y el hierro, ahí se empiezan a desdoblar. En realidad lo que más debemos de saber es que en el estómago se empieza a formar una masa, algo muy similar a la masa de una pizza, nada más que es una masa mucho más aguada. Y eso empieza a suceder al combinarse con ácido clorhídrico. El tema del ácido clorhídrico en la salud intestinal es sumamente importante. ¿Por qué necesitamos nosotros ácido clorhídrico? Bueno, hay tres funciones principales. Una de ellas es porque nos va a ayudar a evitar el daño potencial y las enfermedades que pueden causar algunos microorganismos como bacterias y virus y antígenos que son patógenos. Entonces, cuando nosotros tenemos el ácido clorhídrico, forma un medio que evita que se proliferen el tipo de bacterias que son dañinas. Otra cosa muy importante es que el ácido clorhídrico nos ayuda a prevenir el desarrollo de una bacteria muy importante, sumamente agresiva y dañina, que es el Helicobacter pylori, que es una bacteria, se llama Helicobacter porque tiene forma de hélice, tiene la forma de un tornillo, y de hecho es una bacteria que se clava literalmente como un tornillo, se ancla a la pared del intestino. De hecho es la bacteria causante de muchas formas de gastritis y las úlceras. Y la otra razón es que ocupamos el ácido clorhídrico para poder desdoblar los alimentos. Sin ese ácido nosotros no podríamos metabolizar los alimentos que del estómago van a bajar al intestino delgado
que consta de 3 segmentos, no los vamos a ver, pero nomás para que sepan que tienen unos nombres medio raros. El intestino delgado, ahí están el duodeno, el yeyuno y el ileón. Y dentro del intestino delgado, ¿qué es lo que ocurre? Ahí ocurre la absorción de muchos nutrientes muy importantes. Lo que más tenemos que tener claro es que en el intestino es donde ocurre la absorción de la gran cantidad, de la gran mayoría de los nutrientes, como es el caso de algunos minerales como el calcio y el magnesio, o el hierro, la misma glucosa, algunas vitaminas, perdón, del complejo B, la vitamina B12 y de manera especial las grasas y las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles quiere decir que son las vitaminas que no se disuelven en agua, sino se disuelven en grasa. Y para acordarnos de cuáles son, pues a nosotros nos enseñaron en la escuela la palabra ADEC. Las vitaminas A, D, E y K son las 4 vitaminas liposolubles. Todas las demás vitaminas son solubles en agua. También se disuelven ahí en el intestino delgado, se empiezan a metabolizar los aminoácidos, es decir, las proteínas se rompen y se convierten en aminoácidos, y dentro de otros minerales, de otras sales muy importantes que también se absorben en el intestino delgado, son el sodio y el potasio, que tienen funciones muy especiales para nuestro cuerpo, particularmente para nuestro corazón. No me voy a meter a los temas de lo que es el duodeno, el yeyuno y el ileón, pero sí decirles que la válvula ileocecal, es una válvula que abre para permitir el paso del material digerido hacia el intestino grueso. ¿Okay? Entonces, cuando algo pasa del intestino delgado al intestino grueso, es gracias a esa válvula ileocecal. Y entonces, ahí en el intestino grueso tenemos lo que es propiamente el colon, que lo identificamos por las 3 zonas. El colon tiene un área que eleva, es el colon ascendente, luego tenemos un área que va como acostada, es el colon transversal, y luego la parte que va bajando en dirección hacia el recto, que es el colon descendente. La función o lo que está ocurriendo dentro del intestino grueso o el colon es que ahí se está recolectando la basura celular y hormonal, es decir, nuestras células también generan desechos y las hormonas, cuando hacen sus funciones, también generan desechos que se absorben en el intestino grueso, y en esa parte es donde ocurre la absorción de las vitaminas K y dentro del complejo B, B1, B2 y B12. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí en el intestino? Bueno, en la parte ascendente, el intestino empieza a absorber agua para mezclarse con lo que está en la parte del colon transversal, y ahí es donde se forma como una masa, como algo pastoso. Y ya cuando el colon viene por la parte, cuando la materia viene por el colon descendente, ahí es cuando ya está en forma sólida, y nosotros necesitamos que exista ese material sólido que conocemos con el nombre de heces para que nosotros podamos defecar, es decir, una de las formas de eliminación. Recordemos que al final de cuentas la digestión es un proceso que se lleva a cabo dentro de un tubo, es decir, visto de una manera muy fría y exagerada, somos como un tubo con 2 entradas, un orificio de entrada y un orificio de salida. Entonces, si nosotros consideramos lo importante que es meter alimento por la boca, igualmente importante es la función de la eliminación. Ese proceso de la eliminación tiene una duración de aproximadamente 12 a 24 horas. Estamos hablando de que el material que es la comida dura en el estómago de 2 a 4 horas. Dentro del intestino delgado dura aproximadamente de 1 a 5 horas, y en el tránsito del colon hacia el ano, fíjense cuánto tiempo dura, 12 horas. De aquí la importancia de vigilar la salud del intestino. Imagínense, todo lo que comemos, a veces se tarda uno varias horas en preparar un alimento, minutos en tragarlo, y al final de cuentas donde va a estar ese alimento la mayoría de su tiempo es en el colon, porque ahí va a haber funciones muy importantes. Un dato importante es que para tener una digestión sana,
Entre mayor cantidad de fibra y tengamos los nutrientes adecuados en el colon, eso va a ayudar a que nosotros facilitemos la eliminación y que tengamos una buena salud digestiva. Por eso es muy importante la fibra. ¿Sí? A veces sobreestimamos el valor de la fibra, la importancia de comer frutas y verduras. Eso es lo que nos va a ayudar a mantener el intestino despejado. La fibra también nos ayuda a remover toxinas, nos ayuda a prevenir algunas enfermedades y sobre todo es clave para el proceso de la eliminación. Pero pues nos encontramos con una triste realidad. No siempre ocurre así. Lo que estoy planteando ahorita es un modelo así como en un cuento de hadas, cómo debería estar sucediendo la digestión, pero realmente nos encontramos que una gran cantidad de personas tienen problemas de eliminación, lo que nosotros conocemos como estreñimiento. Y esto es particularmente común en las mujeres. No voy a dar, el día de hoy no me corresponde hablar de la relación entre las enfermedades y las emociones, pero no está de más platicar que particularmente la mujer cuando tiene ese apego a los problemas, a las situaciones estresantes, suele tener un poquito más de dificultad para dejar ir. El defecar, el eliminar significa dejar ir lo que ya no es útil. Entonces, bueno, es un tema muy interesante que le podemos platicar desde otro punto de vista, pero por lo pronto es importante que sepamos que tanto hombres como mujeres debemos dejar ir lo que no nos sirve y por eso es muy importante defecar. De hecho, una de las cosas interesantes desde el punto de vista del hombre es que dentro de la morbilidad por razones de cáncer, cáncer de colon es una de las razones que tiene mayor incidencia. Así que tan importante para hombres como para mujeres es el caso de la eliminación. Ahora, hay muchas personas que entran en una duda existencial porque dicen, bueno, si yo como bien sano, todo lo que como está súper selecto, es orgánico, ¿por qué de todas maneras me inflamo? ¿Por qué tengo esos síntomas? Bueno, independientemente de que hay que revisar cómo andan las emociones, pues es porque no estamos teniendo un buen funcionamiento del sistema digestivo. Cuando nosotros tenemos deficiencias nutricionales, cuando tenemos insuficiencia en la producción de ácido clorhídrico a nivel del estómago, cuando tenemos alterada nuestra biota bacteriana, así nuestra población de bacterias, y cuando tenemos problemas de toxicidad, todo eso va a resultar en problemas en la digestión. Y bueno, cuando esto aparece, pues aquí es donde todo lo que originalmente era un bello paisaje empieza a complicarse. Y entonces aparecen lo que son las alergias y la sensibilidad o la no tolerancia a muchos alimentos. Y entonces, bueno, aquí es donde vale la pena hacernos la pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Y aquí, hablando del tema de resolver todos los temas o las oportunidades de mejora en relación a la digestión, se resume en lo que yo le llamaría las 4 R's, que significan remover, reemplazar, reinocular y reparar. ¿Qué significa remover? Hacerse consciente de cuáles son las cosas que yo definitivamente tengo que apartar de mi dieta porque ya identifiqué que no me favorecen. Reemplazar significa hacer una sustitución. Si yo dejo de comer cierto tipo de alimentos, seguramente podré encontrar la manera de sustituirlo con algo que me sea favorable. Por ejemplo, si una persona deja de comer carnes rojas, pues seguramente encontrará la manera de abastecerse de proteína de alguna otra forma, ya sea por medio de algunos granos, de algunas legumbres o tal vez de tofu o alguna cosa. Es decir, siempre tenemos alternativas para reemplazar o en el mejor de los casos, pues proteína de otro tipo que no sea la proteína a partir de la carne de res, como puede ser el pescado, particularmente el salmón, que tiene muchas propiedades. El término tal vez más rarito aquí es el término de reinocular. Inocular en bioquímica significa sembrar. Nosotros necesitamos tener ciertas bacterias dentro del intestino, dentro del sistema digestivo, para que nuestra salud esté en su lugar. Para que nosotros podamos tener una digestión sana, dependemos de una gran cantidad de bacterias, pero cuando nosotros no tenemos suficientes bacterias, pues hay que sembrarlas. Es como cuando tenemos que abonar una tierra o fertilizar una tierra para que pueda
florecer o germinar cierto tipo de plantas. Lo mismo sucede a nivel intestinal. Y cuando ya existe daño, pues lo que tenemos que hacer es reparar. Esa es la parte muy importante. Muchas de las situaciones serán cuando nos hacemos conscientes de que tenemos algo que está mal, y pues ahí se queda, como sucede en la casa cuando tenemos, no sé, un contacto eléctrico, un apagador, un electrodoméstico, decimos, oye, eso está mal, sí, ya tiene como 8 meses y no lo reparamos. Imagínense lo que sucede en nuestro cuerpo cuando estamos en esa actitud. Entonces, las 4 R son la base para mantener de manera óptima nuestro sistema digestivo, donde el consumo de alimentos, la selección de los alimentos es sumamente importante, y aquí debemos de resaltar la importancia de consumir cada vez más alimentos de colores. En el caso de frutas y verduras, los colores de las frutas y verduras no son casualidad, son una forma en que Dios nos está permitiendo identificar de una manera bien sencilla si estamos teniendo suficiente variedad. De todos los colores, obviamente el verde es uno de los colores importantes. Si se fijan en esa imagen, predomina el color verde. Y dentro de los alimentos de origen animal, para mí uno de los más importantes es el salmón. Cuando la economía lo permita, hay que procurar comer salmón. Y si no es salmón, bueno, tenemos otros tipos de pescados. Y en el salmón, si vamos a hacer la inversión, procurar que sea el salmón silvestre. El salmón de granja o el salmón cultivado realmente no tiene comparación. Su contenido de nutrientes es muy, muy escaso. Entonces es nomás como una recomendación. De la variedad de alimentos que tengamos nosotros depende que estemos recibiendo el aporte nutricional y el aporte de los diferentes tipos de carbohidratos, proteínas y grasas que son necesarios para nuestra salud. Aquí es donde es muy importante de nuevo el que nuestra dieta sea una dieta realmente de colores. Ahora es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Lo que comemos nos afecta la manera en que nos vemos, nuestra forma, nos afecta en nuestro funcionamiento y nos afecta en nuestro sentir. Mucho de nuestro estado de ánimo y de nuestra salud está dependiendo de lo que estamos comiendo, por lo cual pues es sumamente importante que le estemos dando importancia a la alimentación, valga la redundancia, pero es muy importante vigilar lo que estamos comiendo. Los nutrientes son de gran apoyo para tener una digestión sana y también para llevar a cabo el proceso de eliminación de toxinas. Y aquí es cuando entramos ahora a la parte medular, la parte en la que conectamos, bueno, todos estos principios, y esto es lo que estoy haciendo realmente. Obviamente tenemos médicos con mucha experiencia que nos pueden dar más información sobre el funcionamiento del sistema digestivo, pero bueno, esta era nada más para tener una pequeña, como decimos nosotros, una embarradita, una pasadita de lo que es el sistema digestivo. Por lo que respecta a los productos, vamos a hablar el día de hoy sobre los probióticos. Durante los últimos años se ha incrementado de una manera muy notoria el valor que se le está dando cada vez, la atención que le estamos dando a la salud del tracto gastrointestinal por la forma, por el peso que esto tiene sobre nuestro estado general de salud. Y aquí hay una frase, hay un paradigma, hay un dicho muy común dentro de la medicina. Se dice, cuidado, la muerte se esconde detrás de los intestinos. Y este es un tema muy importante. La muerte se esconde detrás de los intestinos. Entonces, cuando hablamos de salud intestinal, tenemos que ver qué es lo que está implicado. Muchas veces hay incomodidad intestinal, muchas veces hay excesiva producción de gas, hay hinchazón, sobre todo de la barriga, del vientre, y muchas otras sensaciones desagradables. Pero resolver el tema de salud intestinal es mucho más allá. Esos son simplemente los síntomas. Nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos que cuidar la salud intestinal porque esto afecta definitivamente nuestra calidad de vida y muchas veces compromete nuestro sistema inmune, es decir, todo lo que son nuestros mecanismos de defensa ante las diferentes agresiones que tenemos del medio ambiente, de toxinas, del mismo estrés, hasta de nuestra forma de pensar. Todo eso, nuestro sistema inmune tiene que defender. Y entonces cuando nosotros tenemos una salud intestinal óptima, pues tenemos más fortaleza en nuestro sistema inmune.
Hay cosas muy importantes que considerar, como es el estrés que ocurre en los órganos de desintoxicación, como es el caso del hígado. Y también tenemos que ver que el afectar la salud intestinal definitivamente tiene que ver con factores de envejecimiento. Es decir, una persona que tiene una digestión y un sistema digestivo, un tracto gastrointestinal sano, generalmente va a ser una persona más longeva y más sana. Desde el punto de vista de nutrientes, tenemos que estar bien conscientes de que la gran mayoría de los nutrientes que requerimos para nosotros mantenernos no solamente vivos, pero además sanos, con excepción del oxígeno, la gran mayoría de los elementos para la vida absorben a través del sistema digestivo. Y bueno, aquí tenemos simplemente un par de ilustraciones para que veamos lo que les decía, que el sistema digestivo es un tubo, es decir, un tubo con dos entradas, un orificio de entrada, que es la boca, y un orificio de salida, que es el ano. Y en el inter, pues ahí tenemos todo lo que está involucrado, que son por ejemplo, las glándulas salivales, el esófago, el estómago, la vesícula, el colon, el hígado, etcétera. Aquí tenemos algunas formas de visualizar el intestino delgado, que bueno, no nos vamos a meter mucho en complicaciones, pero vean la primera ilustración arriba a la izquierda, en la que está como desenrollado un pedazo de intestino para que veamos lo que se llama el revestimiento o el forro intestinal. Abajo se ven las vellosidades dentro del intestino, que también tienen una función muy específica. Y bueno, vamos a hablar de la función de los microbios o de los bichitos, las bacterias dentro del tracto gastrointestinal. Nosotros, como seres humanos, al igual que el resto de los animales, somos huéspedes, es decir, estamos albergando muchos tipos y en grandes cantidades, muchos tipos de microbios o bacterias que están habitando en nuestro cuerpo, desde la piel, la boca y todo el tracto gastrointestinal, es decir, nuestro cuerpo para estar vivo requiere de las bacterias. Nosotros estamos siempre rodeados de bacterias, de hecho tenemos mucho más bacterias que células. Entonces, este punto es muy importante para empezar a hacernos conscientes. Aquí tenemos una ilustración de las diferentes formas. Estas son fotografías reales tomadas con un microscopio electrónico. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se observan al microscopio diferentes tipos de microbios o bacterias, ¿sí? La mayoría las vemos que hay algunas que están en forma de esferas, otras están en formas un poquito más tubulares. Y les comento esto porque para eso necesitamos saber para entender qué son los probióticos. Los probióticos no son otra cosa más que bacterias amigables, es decir, bacterias con una función favorable que colonizan, es decir, que están poblando nuestro tracto intestinal, el tracto digestivo, y esas bacterias tienen dos funciones principales. La primera es promover que tengamos una digestión sana. Nosotros no podemos aspirar a tener una digestión sana si no es por el hecho de la existencia de los probióticos. Y la otra parte muy importante, que es la que a veces es la menos lógica o la menos apreciada, es el hecho de que los probióticos estimulan nuestro sistema inmune, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestros mecanismos de defensa. ¿Qué es lo que hacen los probióticos? Lo que hacen es llevar a cabo la parte final de la ruptura y la conversión de los alimentos, lo que nosotros conocemos como el metabolismo o la conversión de la comida en nutrientes. Entonces, los probióticos concluyen la ruptura o digamos, cuando estamos partiendo en pedacitos los nutrientes. Entonces nos ayudan a convertir los alimentos en nutrientes fáciles de absorber. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una hoja de papel y si nosotros esa hoja de papel la hacemos bola, la doblamos así como si la fuéramos a aventar al cesto de la basura, esa hoja de papel dentro del cesto de la basura ocupa un cierto espacio. Pero si nosotros tenemos un triturador de papeles o simplemente con la mano rompemos ese papelito en trozos muy pequeñitos, vemos que se reduce la cantidad de espacio que ocupa esa hoja de papel.
Exactamente la misma analogía les pondría de qué es lo que tenemos que lograr nosotros con los alimentos. Nosotros de repente vemos en el plato un gran trozo de verdura, un pedazote de fruta, una fruta entera, un gran pedazo de carne. Decimos, bueno, ¿cómo es que eso va a entrar? Bueno, eso va a entrar porque se va a romper en pedacitos. Una vez que se forma, se mezcla con saliva en la boca, quedamos que baja por el esófago hacia el intestino, donde se mezcla con ácido clorhídrico, y esa masa baja al intestino, donde ahí empieza a ocurrir esa ruptura. Los probióticos nos ayudan también a la absorción de los elementos esenciales que son los antioxidantes, las vitaminas y los minerales, y también los probióticos nos ayudan específicamente a formar algunas de las formas del complejo B. ¿Okay? Si nosotros vemos los probióticos dentro de su capacidad de actuar físicamente, los probióticos promueven un forro intestinal saludable. Es decir, si nosotros vemos al intestino como un tubo, ese tubo en su parte interna tiene un revestimiento o un forro, así como muchas veces nuestro saco tiene por dentro un pedazo de tela que permite que cuando nos ponemos la prenda el cuerpo pueda resbalar. Esa es la función de un forro. No nada más es dar forma, sino que los brazos, por ejemplo, cuando los vamos a meter al saco no se atoren. Por eso los sacos tienen un forro. Entonces, igualmente dentro del intestino nosotros tenemos que tener un buen forro intestinal. Otra cosa muy importante es que las bacterias benéficas, que son los probióticos, son la fuente primaria para que nosotros podamos tener ácidos grasos de cadena corta, como es el caso, no vamos a entrar en clase de química, pero es el caso, por ejemplo, del ácido acético, lo que nosotros conocemos como el vinagre, que dentro de nuestro cuerpo hay algo de eso. ¿Okay? También los probióticos mejoran la funcionalidad del forro intestinal y nos proporcionan una fuente directa de energía. Es decir, si nosotros no tenemos una sana digestión, no podemos aspirar a tener energía. Por eso las personas que tienen problemas intestinales, problemas digestivos, por lo general son personas que aunque coman y duerman bien, se les caracteriza porque andan por lo general bien cansadas todo el tiempo, ¿verdad? Como dice por ahí mi mentor, el señor Eduardo Barreto, a las 4 o 5 de la tarde, en cuanto se empieza a poner el sol, les da el mal del pollo, ya empiezan a colgar la cabeza. ¿Sí? Ahora hay una frase muy común, decimos hay niveles, ¿verdad? Pues también dentro de la bioquímica de nuestro cuerpo hay niveles saludables de bacterias benéficas. Estas bacterias, los probióticos, promueven la digestión regular, nos ayudan a mejorar la absorción de nutrientes y también nos ayudan a optimizar la salud al nivel estomacal. Aquí hay una gráfica muy interesante de cómo se ve la parte interna del intestino cuando la mucosa es normal y cuando la mucosa está inflamada y por lo tanto enferma. Esto que están viendo ustedes es una imagen real y pues esto es para que recordemos que la gran mayoría de nuestro sistema inmune está en la mucosa que recubre el intestino. Por eso la imagen que les ponía donde está sentada la calaverita en el sanitario que les decía, la muerte se esconde detrás de los intestinos. De hecho, 70 a 80% de las células inmunológicas del cuerpo se encuentran hospedadas dentro del tracto gastrointestinal. Fíjense qué dato tan interesante. 70 a 80% de nuestra inmunidad depende de que tengamos un intestino sano. Y bueno, hablando de la relación entre los microbios y el sistema inmune, pues los probióticos, y quiero aclarar, pro significa a favor de, y biota significa vida. Entonces, los probióticos están a favor de nuestra vida desde el punto de vista meramente semántico, es decir, del significado de las palabras. Los probióticos sería la palabra opuesta a los antibióticos. Los probióticos lo que hacen es estimular la producción de células inmunes y estas células inmunes pueden competir contra bacterias patogénicas. Bacterias patogénicas significan las bacterias dañinas, las bacterias que generan enfermedad y entonces los probióticos tienen la capacidad de expulsarlas del intestino. Imagínense lo importante que es tener siempre suficiente cantidad de probióticos
de manera que si de eso dependiera que en caso de nosotros tener una invasión bacteriana, pues el tener suficientes probióticos nos ayuda a eliminar esas bacterias patógenas para que se evite el término de la enfermedad. Entonces, pues dentro de nuestro estómago y dentro de nuestro intestino siempre vamos a tener como una competencia, ¿no? Dos equipos, los equipos, el equipo de los buenos y el equipo de los malos. Entonces, entendamos que los probióticos siempre resultan ser las bacterias positivas que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro cuerpo. Ahora, nosotros a veces somos los primeros que contribuimos a romper la armonía dentro de nuestro cuerpo cuando rompemos el equilibrio en el tracto gastrointestinal. Algunos de los factores que alteran ese equilibrio, y quiero que le pongamos mucha atención a la palabra equilibrio, porque yo siempre he dicho que al final solamente existe una sola enfermedad, y esa enfermedad es el desequilibrio, es la desarmonía. Todo lo que nosotros conocemos o etiquetamos con el nombre de enfermedad, pues no es otra cosa más que el haber roto nuestra propia equilibrio, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Volviendo al tema del tracto gastrointestinal, algunos factores que nos afectan cuando se rompe ese equilibrio es que hay, por ejemplo, las alergias alimenticias. Si nosotros sabemos que hay ciertos alimentos que no siempre los toleramos, cambios en la alimentación cuando no son llevados a cabo adecuadamente, el uso frecuente de antibióticos. A mí me tocó todavía el tiempo cuando en la infancia era algo medio folclórico o medio tradicional, que en tiempos de cambio de clima se usaba irracionalmente los antibióticos y decían por si, es decir, por si se enferma, cuando realmente no eran requeridos. El exceso de estrés, imagínense, el exceso de estrés es uno de los otros factores que rompe la armonía en nuestro sistema o en el tracto gastrointestinal. Las toxinas que están en el medio ambiente, desde lo que estamos inhalando hasta lo que vienen los alimentos procesados, la mala calidad del agua. Uno muy importante es el exceso de azúcares y almidones. Este es un tema muy importante, pues, porque por lo general existe una adicción al consumo de azúcares y almidones, y también el exceso de bebidas alcohólicas. Esos son los factores que principalmente rompen ese equilibrio. Ahora, ¿qué hay en el mercado? Pues en el mercado existe una gran cantidad de marcas de productos probióticos y todos, sin excepción, van a decir que es el mejor. Eso es el fenómeno de la mercadotecnia. Todos van a decir que es el mejor para tu salud, es el que más te va a dar. Toda la teoría que dije en esas simples etiquetitas a veces está declarado, pero la realidad es que no es el caso. Ojalá todo lo que encontramos en el mercado fuese así. Una de las cosas que son uno de los principios para la ciencia es la palabra evidencia, es decir, la ciencia está basada en el método científico, donde hay una parte que es la comprobación. Y en la mayoría de los productos analizados en el mercado se ha encontrado que solamente tienen del 7 al 58% de lo que se declara en la etiqueta. Estoy hablando de estudios clínicos formales que se han hecho, particularmente en los laboratorios de USANA, ¿sí? Y se han analizado por parte de los laboratorios que revisan las marcas que están expuestas a los consumidores. Y este dato es alarmante. Imagínense, solamente 7% y en el mejor de los casos 58% de lo que dice la etiqueta que contienen es lo que se encuentra en los probióticos convencionales. Si nosotros nos basamos en que la ciencia se basa en evidencia, pues nosotros nos apoyamos en que pruebas hechas en laboratorios independientes certificados están demostrando que la mayoría de los productos comerciales no cumplen con lo que se declara en la etiqueta. De hecho, existe este laboratorio, Consumer Labs, que USANA tiene grandes reconocimientos por parte de Consumer Labs por la ética y la honestidad con que se manejan sus productos, y ellos nos comentan que solamente 2 de las marcas que han analizado en un estudio contenían de manera precisa la cantidad de bacterias que estaba declarada en la etiqueta al momento de ser analizadas. Y entonces, pues nosotros tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de tener dentro de nuestra línea de productos los probióticos USANA, que fíjense lo que nos aporta: 12
billones de bacterias viables. Bacterias viables significa que están activas, que están vivas. Es un paquetito que en dosis normal se puede consumir uno cada tercer día, es decir, un día sí y un día no. Y una cosa muy importante es la versatilidad. Nosotros lo podemos agregar al Nutrimilk que desayunamos todos los días, lo podemos agregar a una bebida fría, nada más por favor que no sea un refresco, o directamente sobre la lengua. A mí me encanta abrir el paquetito y ponerlo sobre la lengua y pasarlo porque además tiene un sabor muy agradable. Nosotros tenemos 14 paquetitos individuales en cada cajita, lo cual nos da el suministro para cada pedido automático, es decir, nos cubre por 28 días. Pero lo más importante es saber por qué los probióticos de USANA son simplemente lo mejor, qué es lo que los hace que sean diferentes de los demás. Y bueno, la primera razón es que no requieren refrigeración. La forma en que están preparados los mantiene vivos. A mí me ha tocado ver marcas de probióticos que durante la cadena de suministro, desde donde los fabrican hasta el momento de llegar a la tienda, pasan por climas extremadamente cálidos y después por climas extremadamente fríos, y ocurre lo que se llama un choque térmico. El empaque es muy amigable, de manera que lo podemos traer hasta en la bolsa de la camisa. Y un dato súper importante es la estabilidad que garantiza la actividad de esos bichitos. Los paquetitos de USANA están vivos hasta por 18 meses manteniéndolos a temperatura ambiente. Y quiero aclarar, es 18 meses a partir de la fecha que viene marcada en la cajita. Lo más importante de todo es que están realmente vivos. Es lo que se llaman cepas activas. Está garantizado que las bacterias probióticas que vienen en los probióticos de USANA permanecen vivas al ser llevadas hacia la boca. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Decíamos, los probióticos de USANA se basan siempre en evidencia. Se ha demostrado clínicamente que cada dosis de USANA Probiotics nos da todo el beneficio de utilizar los dos mejores probióticos que la ciencia tiene identificados hasta la fecha. Aquí quiero que le pongamos una atención muy especial a estos dos nombres, no que los aprendamos, pero que sepamos qué características tienen estos dos. Los probióticos de USANA contienen Bifidobacterium BB12 y Lactobacillus rhamnosus GG y LG. ¿Qué significa eso? No se preocupen mucho por el nombre, pero les puedo decir que son las dos cepas o los dos probióticos, las dos bacterias que se ha comprobado que son las que a la biología del cuerpo humano le dan el mayor beneficio. Es decir, en estos productos se han seleccionado bacterias que realmente sobreviven al tránsito a través del medio ácido del estómago. Fíjense, este dato es bien importante. ¿Se acuerdan que nosotros los consumimos por la boca? Pasan por el esófago igual que los demás alimentos y van a pasar y van a nadar un ratito en el estómago donde está el ácido clorhídrico. Pues estas bacterias son tan fuertes y tan activas que sobreviven el medio ácido del estómago y pasan al intestino donde establecen colonias. ¿Qué significa establecen colonias? Llegan, se siembran y se empiezan a reproducir ahí dentro. ¿Ok? Y esto es que tenemos además evidencia documentada a nivel de cepa. Esta última palabra es una palabra sumamente importante, ahorita la vamos a revisar un poquito, pero manténganse conmigo. La evidencia documentada a nivel de cepa. Les decía, es muy común para nosotros la frase decir hay niveles, y dentro de los productos de USANA pues también hay niveles. No es lo mismo una marca comercial que ustedes pueden comprar en tiendas muy populares o en tiendas de autoservicio a los probióticos de USANA, que recordemos que no solamente están aprobados y tienen la más alta calificación en Consumer Lab, sino que son productos de grado farmacéutico, no de grado alimenticio. Y ahora vamos entendiendo cuáles son los probióticos de verdad. Nosotros tenemos que tener bien claro que la parte que hace efecto de los probióticos es la cepa. Y los probióticos tienen nombre, apellido de papá y vamos a decir apellido de mamá, para hacer una analogía. Los probióticos tienen nombre, apellido paterno y apellido materno. Quiere decir que si nosotros compramos un probiótico que nada más tiene nombre y el primer apellido, pues estamos consumiendo un probiótico que no tiene mamá.
¿Ok? Entonces vamos entendiendo esto porque nos va a ayudar mucho a apreciar lo que tenemos. Cuando decimos Lactobacillus, la primera palabra se refiere al género, Rhamnosus es la especie y GG es la cepa. Pues los verdaderos probióticos son los que tienen incluido esa tercer palabrita. Si ustedes van a los probióticos convencionales, la mayoría puede decir Lactobacillus rhamnosus, pero si no dice GG, o sea, si no tienen la siguiente palabra, pues realmente estamos hablando de que ahí hay la posibilidad de que no estemos teniendo un probiótico que sea realmente efectivo. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar nada más hablando de que hay estudios científicos que nos están confirmando que no son que son las cepas y no la especie lo que realmente cuenta. A lo que nosotros recibimos un beneficio en la salud es cuando tenemos una cepa. Aquí hay un ejemplo donde se hizo un estudio para ver cuánto duraban los pacientes con una infección donde había diarrea y donde se usó el Rhamnosus LGG, duraron en promedio 1.8 días. Y vean que cuando se usó el Rhamnosus lactophilus sin el LGG, duró prácticamente un día más. Entonces, hay una diferencia muy importante. Termino diciéndoles que nosotros tenemos toda clase de evidencias científicas. Hay artículos científicos donde está demostrado que está el efecto del lactobacillus GG. En el caso de los niños es sumamente importante darles probióticos. De hecho, los niños a partir de 1 año de edad pueden consumir probióticos. Hay artículos de base totalmente científicos, pero recordemos que al final de cuentas los probióticos de USANA nos ayudan a mantener el balance a favor de los microorganismos amigables en el intestino, nos mejoran la salud digestiva y nos fortalecen el sistema inmune. Quedémonos con estos 3 puntos para que valoremos la bendición que tenemos de tener al alcance los probióticos de USANA. Yo con esto prácticamente concluyo mi ponencia. Les agradezco mucho el haber estado aquí y pues me quedo a sus órdenes en caso de que tengan alguna pregunta o alguna duda. Gracias, Luis, que en realidad pues un tema de muchísima importancia y pues de muchísimo interés. Nuevamente pues tu tiempo lo valoramos y lo apreciamos enormemente. Sabemos que ahorita pues tienes una presentación y que tomaste esta obra precisamente para nosotros y pues valoramos, como te digo, inmensamente todo lo que haces por el desarrollo del mercado, tu profesionalismo y pues bueno, yo creo que en realidad ahora no tenemos suficiente tiempo para preguntas. Hay algunas acá en el pues, en el área de preguntas y lo que les voy a pedir es que aquellas personas que tengan alguna consulta o quieran preguntarle algo directamente al químico Luis, pues lo hagan a través del Facebook o nos pueden mandar un email aquí mismo a lo que es el departamento de Field Development en USANA y nosotros nos encargamos de hacerles llegar las respuestas. Así de que definitivamente estos temas de los webinars que tenemos con ustedes son de muchísima importancia y aquellas personas que quieren escuchar más de Luis, que son sus fans, porque pues definitivamente ya tienes un grupo de fanáticos, Luis, les comento que él va a estar en el área de Seattle, donde tendremos un evento simultáneo en inglés y en español, él va a estar dando la parte en español, también nos va a estar acompañando en San José, California, en San Diego, donde estará dando su presentación en inglés y en español, y también nos acompañará en Houston y El Paso, para que tengan ustedes más detalles del resto de las ciudades de la gira y los otros doctores que nos van a estar acompañando, pues les digo que se conecten en el hub, donde pueden obtener más detalles. Nuevamente, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en Las Vegas y pues muchísimos éxitos para ti y para tu equipo. Muchísimas gracias, bendiciones a todos y gracias por promover esto que nos ayuda a crecer a todos. Bendiciones para todos. Gracias, Luis. Y pues bueno, a continuación vamos a tener nuestro webinar de Pasos al Éxito, así es de que nos vemos ahí. Muchísimas gracias. Hasta luego.